excelente. Señor Poppy Varela, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Hugo. Buenos días, Susana. Está igualito, Bienvenido. nomás que con un poquito más de cana. Parte de la vida, ¿no? Estos 5 años. Oiga, pregunta indiscreta, pero el país necesita saber. ¿Cuántos años tiene usted? Acabo de cumplir 62. 62 años. Sí. Y acaba de regresar a la Asamblea Nacional. Vamos a hablar un poquito de este regreso, ¿no? Una asamblea que ahora tiene mucha gente joven, millennial, centennial, una coyuntura política que dejó en algunos un buen sabor, en otros un mal sabor, algunos que no pudieron reelegirse. Solo 13, yo siempre digo 6, pero son 13 los que no se los que se reeligieron, y la mayoría de los diputados nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este regreso? Dentro de esas figuras que vuelven está usted, está el señor Osman, está también el señor Tito Afú, políticos de una trayectoria amplia en nuestro país. Sí, bueno, Y bienvenido y buenos días. buenos días a todos los oyentes y televidentes. En las últimas 2 elecciones, cada vez se ha visto que el porcentaje de diputados va disminuyendo en la cantidad de reelectos en la Asamblea Nacional, lo cual, por un lado, creo que es bueno, y por otro lado, siento que ahora que he vuelto a la Asamblea, el shock o lo más importante es esta cantidad de diputados nuevos, independientes, que entre Vamos y Moca son cerca de 24, y la verdad es que veo una actitud muy propositiva por parte de ellos. El día de ayer, por ejemplo, presentaron situaciones bien puntuales en cuanto a una directora de un colegio que tiene un caso de peculado, que volvió, un caso de quien tiene negociado las grúas en tránsito. En incidencias se está convirtiendo en un tema de propuestas o planteamientos que hacen bien interesantes para el país, y también en proyectos de leyes. Y Parlamento Así es que, interesante, porque sí. escucharlo, de hecho, usted ya tenía mucho tiempo de ser legislador, diputado, y quizás sus inicios, recuerda, cuando el Parlamento justamente era eso, ¿no? Escuchar, debatir. Hemos regresado a eso, y eso quizás puede contagiar a esas otras figuras que no estaban en esa línea. Mira, yo pienso que sí, y yo pienso que todavía no se ha ni siquiera electo las comisiones. Entonces yo siento que cuando empiecen a llegar los proyectos de leyes, va a haber un debate mucho más amplio, va a haber un debate mucho más profundo, y yo creo que esa nueva juventud o personas diferentes que han llegado a la política, creo que le va a hacer mucho bien al país y a la Asamblea Nacional. Yo lo veo así. No creo que son muchachos que están, o jóvenes, en otros casos no son tan jóvenes, pero figuras nuevas que no creo que estén actuando de una manera individualista. Me parece que están actuando como grupo. Tengo la impresión, no tengo las pruebas de que se están coordinando bien, están siendo asesorados, están siendo bien coordinados entre ellos, y creo que va a venir una asamblea bastante dinámica. Creo Ahora, que a partir de que empiecen las leyes se va a notar. ¿Qué tan cómodo se siente usted en esta asamblea, sabiendo que usted rompe la horma de alguna forma? Está de regreso, no para todos es fácil regresar. Hay gente que ha intentado 2, 3, 4, 5 veces y no ha regresado a la asamblea. No solamente se cambiaron los diputados, sino que la edad media de los diputados ha cambiado. Está en el 35 años más o menos el promedio de esos diputados nuevos. Hay una nueva forma de hacer política, más cercana a la gente. Hombre, cuando alguien dice, ¿sabes? Yo quiero coger mi millón y dárselo al oncológico, ya uno dice, aquí hay otra cosa. Claro. Entonces, ¿qué tan cómodo se siente usted en una asamblea con este corte? Mira, yo me siento bastante cómodo porque, a pesar de que tuve muchos años, yo era mucho de debatir, yo era mucho de participar, era mucho de ver las leyes, de hacer denuncias. Yo me acuerdo en el gobierno del expresidente Martinelli, pues tuve una participación muy activa en todos los debates. Siempre le digo que el tema juventud es un tema que tienen que manejar con mucho cuidado, porque, por ejemplo, hace 5 años yo perdí una elección muy cerrada contra un joven que no cumplió con su comunidad, que no cumplió,
Y ese joven de haber sacado 13.000 votos, no llegó ni a 3.000 votos en esta elección y fue repudiado en su momento dado, y no porque no hizo clientelismo, sino porque se olvidó de su comunidad. Entonces, el reto que tienen estos muchachos es cómo presentan esta figura nacional, cómo hacen el trabajo legislativo, pero también se preocupan por su comunidad. Ahí va a haber un balance que ellos van a tener, porque yo me acuerdo de diputados antiguos como Víctor Méndez Fábregas, que era un excelente diputado y no fue electo por la comunidad. Entonces, tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance de ellos, de comunidad. ¿Y la población entiende eso? O sea, yo pienso que sí, Okay. porque ellos hicieron la campaña de esa manera. Entonces, yo creo que hay un voto mucho más consciente en las comunidades que el que había hace 5, 10 o 15 años. Ahora, siento que el votante está cambiando. Con ese votante que está cambiando, con una comunidad, como usted dice, que sí está consciente, y sabiendo que usted viene de la vieja escuela, hombre, donde la relación del diputado con su comunidad era casi de un representante mayor, ¿verdad? Muy metido en obras comunitarias y demás, el clientelismo, que es algo que estos jóvenes quieren erradicar. ¿Qué vaticina usted que va a pasar en los próximos años? Porque sí, usted estaba ahí en el debate, pero usted también estaba tras bastidores y se le conocía como el matraqueador, ¿no? Y parte de las negociaciones implicaban siempre el que hay para mí. Eso ha sido la norma en la vieja forma de hacer política, algo que los jóvenes no quieren. ¿Qué vaticina usted que va a pasar de en adelante? Y si usted puede mantenerse, puede mantener su vigencia como político, sabiendo que ya aquí no va a haber esas partidas que había antes, para las obras que había antes, etcétera, etcétera, nombramientos que habían antes, todo eso se acaba. ¿Será posible la supervivencia de la vieja escuela? Mira, yo pienso que en la Asamblea el que no se sienta a conversar y a llegar a acuerdos nunca va a llegar a un punto medio. El radicalismo nunca va a ser bueno. Yo no veo esa actitud, por lo menos inicialmente, en el grupo de Vamos y de Moca, no hubo esa actitud de radicalismo. Así que el matraqueador puede ser, en el sentido de la palabra, feo, pero en la Asamblea, si tú no matraqueas, eso se hace aquí en los Estados Unidos, en Europa, tú no vas a llegar a buenos acuerdos con las leyes. Por otro lado, yo sí he visto que el cambio que están tratando de hacer, para mí lo más importante es el cambio que están tratando de hacer en la sociedad. Por ejemplo, yo veo un alcalde joven de la capital, un influencer que gana la alcaldía de Panamá, donde expone a un carro mal parqueado, pero al final le dice, yo no quiero la multa, yo quisiera no ponerte la multa, yo lo que quiero es que las personas no se parqueen en las líneas blancas, no quiero que las personas pongan su carro encima de las aceras y perjudiquen al peatón. Entonces, están haciendo un trabajo vía redes, vía medios de comunicación, para educar a la población a no hacer las cosas mal. Cuando tú expones a un carro tirando basura en un pataconcito, después que lo limpiaron por 4 días, yo creo que el ciudadano va a agradecer que no haya basura, que haya agua, que la gente no se parquee donde no tiene que parquearse. Y a medida que el ciudadano empieza a cambiar, yo creo que el trabajo de ellos va a ser mucho más interesante y productivo. Le hago la pregunta de otra forma. ¿El político acostumbrado al clientelismo, a las partidas, a los nombramientos, es una especie en extinción en Panamá o no? Yo pienso, Hugo, que mientras, por ejemplo, ¿qué pasa en una comunidad de un circuito como el mío electoral? Se quema una turbina y se quedan 70 casas sin agua, 300 personas. De aquí a que el IDAN o la Junta Comunal le pueda comprar la turbina a esa comunidad, puede pasar 1 mes o 2 meses. Tienes niños, bebés, señoras mayores, encamados sin agua. Es lógico que la comunidad llame al representante, al alcalde o al diputado. ¿Tú crees que los diputados no quisiéramos salirnos de ese problema y no tener esa situación de tener que dar una turbina a una comunidad? O sea, a medida que cambiemos y tengamos gobernadores, instituciones que le den la solución, Sí. yo creo que sí, ojalá eso no pase y el diputado pueda dedicarse más a hacer las leyes, a estar en las comunidades y no estar en estos temas de clientelismo o de soluciones. Pero hay situaciones muy graves en las comunidades que el gobierno no soluciona. Y Y uno como político, a la gente que le dio el voto,
tiene que ver cómo le soluciona esos Y problemas. es un cambio de cultura, señor Popi, que no sé hasta dónde, por eso le decía, la población está preparada para esto. Yo he pasado hablando desde la semana pasada de una serie que ya le dijo usted en el pasillo, usted Sí. me dijo que vio varios pedazos. Quizás nosotros en Panamá, por todas las cosas que han pasado malas, hemos satanizado muchas cosas. Hemos satanizado la figura de la negociación y quedó en evidencia que lo que se negoció para el 1 de julio, o la manera en la que se negoció por la coalición Vamos, en donde ellos mismos han dicho, aprendimos. Y varios de los que se han sentado donde usted está han dicho, necesitamos terminar de aprender el tema de la negociación y el consenso. Lo que nosotros hemos traducido al panameño, el matraqueo. Pero en esta serie del sobreviviente designado, que se la recomiendo que la vea, a todo el que me ve y el que me escucha, hay un jefe de gabinete que se llama Aaron. Y él es el que va a negociar por el presidente con los congresistas para lograr aprobar presupuestos, para lograr aprobar subsidios a escuelas de arte. O sea, esa figura de negociación y de negociación de la buena, de esa manera de negociar, nosotros la necesitamos porque al final, a través de la negociación es que obtenemos resultados. Dicho esto, con una presidenta que ha empezado a dar pasos en esta primera semana que ya pasó, hacia justamente lo que vemos, y Dana también es una figura que viene de la Asamblea, estuvo como subsecretaria, pero también fue diputada de este órgano del Estado. ¿No cree usted que llegó quizás el momento de empezar a quitar todo eso que los ha ensuciado por muchísimas décadas a los miembros del órgano legislativo, del tema de las negociaciones, pero negociaciones buenas? Hoy escuchaba a la señora Cova del panameñismo decir negociamos pero sin negociar comisiones, por ejemplo. Que hay otra manera también de hacer las cosas. ¿No cree que esta coyuntura va a permitir, porque es lo que está esperando la ciudadanía, quizás que el diputado siga en la comunidad, pero también que haya un mejor manejo en la Asamblea y no esas cosas negativas que uno ha estado acostumbrado a ver? Yo creo 100% que debe ser así. Y yo creo que cuando se apruebe el presupuesto, ahora en el mes de octubre o diciembre, dependiendo qué mes se apruebe, va a haber la primera señal si la Asamblea en verdad quiere cambiar o no, porque ¿Y usted qué siente? ¿Que quiere cambiar? Yo pienso que sí, pero una Asamblea que, por ejemplo, en el año 2009 tenía un presupuesto de 50 millones de dólares promedio y ahora llegó en el 2023 a 230, 240 millones. Ha subido 4 o 5 veces. ¿Cuándo? El oncológico no ha subido, el Ministerio de Salud no ha subido, Senacid no subió ese porcentaje. Yo creo que la primera medición va a ser cómo se apruebe el presupuesto de la Asamblea prueba de fuego de los en el diputados. 2024 para ver si hay esa actitud. Yo creo que sí la hay, sin embargo, siempre puede haber la tentación de presión de grupo. Yo siempre he dicho que lo peor que hay en la Asamblea es presión de grupo. Y hay presión de grupo ahorita. En estos días un programa de televisión que serían los periodistas y bueno, lo que pasa es que la Asamblea es como un bus que van 71. Y si 20 empiezan a fumar marihuana y vamos todos en el bus, ahí dicen, ahí van los 71 marihuaneros. Pero esos. ahorita hay presión de grupo. Sí hay presión de grupo, claro que hay presión de Pero grupo. para que sea un presupuesto grande. Puede haber presión de grupo para todo. Ok. Puede ser presión de grupo, déjame los contratos, déjame las planillas altas, deja el presupuesto alto. Puede haber presión de grupo. Y ahí es donde la presidenta de la Asamblea, en un momento dado, va a tener que unirse a grupos como Vamos, como Moca y de otros partidos políticos o de diputados individuales que quieran realmente hacer la diferencia. Porque yo sí creo que un presupuesto de 220 millones, conociendo la Asamblea como la conozco, es un presupuesto excesivo. La presión de grupo también hace que uno cambie la práctica. Ya no necesita uno como diputado hacer una obra, sino que los jóvenes están demostrando que a través de la denuncia que ellos mismos hacen en redes sociales, presionan a las autoridades para que hagan 100%. solucionen el problema de una turbina, que fue el ejemplo que usted puso hace un ratito, 100%, ¿no? Hugo. Lo hemos visto que han presionado, el IDAN han presionado para que vayan a arreglar problemas a los que no les prestan atención y que afectan a la comunidad. No, y ahora- Así que de eso se pueden contagiar también en la vieja escuela. 100%, ¿Verdad? 100%. ¿Eh? Y creo que muchos de los diputados, el caso mío, mis redes fueron fundamentales en esta elección y están siendo fundamentales ahora en mi labor como diputado. Oye, Entonces, son tan fundamentales que usted la usa también de trampolín, y a mí se me quedó cuando usted le tiró un guiño
al cambio de la edad necesaria para ser candidato a la presidencia de la República. Yo lo sentí un guiño hacia el grupo Vamos y hacia Juan Diego Vázquez. ¿Fue así o usted cómo lo concibió? No, es que yo creo en eso, siempre lo he creído, Hugo. Ese planteamiento de bajar la edad para ser presidente o contralor de 35 a 30, yo creo que estamos en otro mundo. Uno ve jóvenes de 22, 23 años dirigiendo empresas multinacionales de billones de dólares siendo exitosos. Ya los niños manejan la tecnología mejor que uno. Yo creo que eso es un tema que es un cambio constitucional nosotros tenemos que ver y tenemos que realizar. Yo creo en eso 100%. No es un guiño a una persona específica. Yo creo que hay que darle esa oportunidad a los jóvenes. Inclusive yo he planteado y tengo un equipo estudiando el tema de que, por ejemplo, tú vas a instituciones como el MIDA, en una provincia, para no ser específicos, y hay 24 trabajadores. Y todos son jubilados, 65, 68, 70 años. O sea, ya llega el momento donde el jubilado tiene que retirarse a su casa a disfrutar de su jubilación y que entre un muchacho de 22 años que va a ir a las fincas, que va a palpar a las vacas, que va a hacer el trabajo de campo. Entonces, ya el de 68 no está para eso, pero tenemos este sistema que nadie quiere cambiar y tenemos que empezar a cambiar para que la juventud empiece a entrar. Entonces, yo creo... ¿Ese discurso suyo lo ha tenido desde hace tiempo? Sí, lo he tenido hace tiempo. O sea, que no es ahorita por el tema de la coyuntura de los millennials y centennials en la Asamblea. Siempre he hablado de bajar la edad para ser presidente de la República. Usted hablaba de que la prueba, puede ser la prueba de fuego, es el tema del presupuesto ahora que se apruebe, para ver si los diputados realmente dicen, mira, ¿sabes qué? Cambiamos. Reglamento interno puede ser la segunda prueba, señor Popi Varela, por ejemplo. Un tema del que mucho se habla, en la anterior asamblea se presentó, varios decían que eran los papás, las mamás, pero al final nunca pasó nada. Llegó el momento y quizás esta puede ser la segunda prueba de fuego. Bueno, yo corregiría, creo que la primera prueba de fuego antes del presupuesto es el reglamento interno, porque ya hay 5 propuestas, porque ayer el diputado Adame presentó otra de cambio al reglamento interno. Yo tengo la experiencia, no sé si es sí o no, para no echarme más flores, que en el año 2009, siendo presidente de la Asamblea, me propuse y lo cambié. Y lo cambié eliminando carros, eliminando un subsecretario, bajando las comisiones, instaurando por primera vez el derecho a descontar si la sesión no se producía por falta de quórum. Inclusive, cuando yo recibo mi cheque, siendo presidente de la Asamblea, mi cheque era de $15,000 al mes. Y lo primero que me pregunto, ¿por qué el cheque mío es tan alto? Si el diputado gana 7,000. Dice, no, es que hay un sobresueldo de 8,000 adicionales. Entonces, en ese momento dado, bajé $5,000. Entonces, ese cambio en el mundo interno no fue fácil. Muchos diputados me criticaron dentro de mi propio partido, pero al final, desde esa época se ha visto cómo en el 2014, 2019, 2024 han venido bajando la cantidad de reelección. Si los diputados no entienden que tenemos que hacer esos cambios, vamos a ir a la extinción que antes hablaba Hugo, de que los diputados viejos no van a salir si no hacemos ese cambio. Así que yo creo que el primer cambio, ojalá nosotros en el mes de octubre tengamos un reglamento interno nuevo. Eso de los diputados viejos y de los jubilados, a mí no me agrada mucho usar esos términos. Usted tiene 62, yo tengo 58. Y yo aspiro que vivamos en una sociedad donde la experiencia tenga valor, sea valorada, sí, sin que eso le reste oportunidad a la juventud, porque claro, lo uno sin lo otro no funciona. Claro. Pero fíjese, usted hablaba de pruebas de fuego, y yo lo escucho a usted, y noto un cambio, lo noto diferente, tengo que aceptarlo. Sí. ¿Ve? Tengo que aceptarlo. Sí. Su discurso no es el mismo. Escucho a Crispiano, y el discurso de Crispiano tampoco es el mismo. Es más, el discurso de Crispiano Adames ha ido acompañado de algunos actos, algunas acciones. Él renunció al CEN, por ejemplo, cosa que no han hecho sus compañeros de CEN, solo uno más, por ponerle un ejemplo. Escucho a Dana, y no es la misma Dana que fue diputada. La escucho con un discurso distinto. Ahora, el discurso también va a tener su prueba de fuego, es decir, la prueba de fuego va a ser para los nuevos y jóvenes, pero también para ustedes, ¿no? Claro. En esa prueba de fuego, ¿cómo usted ve estas dos escuelas de política? Como te dije, Hugo, en el 2009, tú no sabes la labor titánica que tuvimos que hacer para que la Asamblea aprobara un reglamento interno. Fue un discurso
íntegro, radical, de cambio. Inclusive un edificio de la Asamblea, que era prácticamente un edificio que era una posilga lo que había. ¿Cómo yo licito un edificio de la Asamblea nuevo, que no lo construí porque yo nada más tuve un año? Yo vine a Medcom, me reuní con toda la junta directiva de Medcom, fui a los otros medios de comunicación, fui en su momento dado al Panamá América, a la prensa con todo el consejo directivo, expliqué el proyecto y lo hice. Lastimosamente, como te digo, siempre cuando uno tiene las presiones de grupo, uno por una u otra forma se desvía. Yo creo que ya la experiencia la que me da a mí, no que lo va ya a dejar desviarse. la presión de grupo no es la que me va a desviar de lo que yo quiero. Entonces, cuando yo digo nuevos y viejos, y te decía el ejemplo del diputado de mi circuito que fue joven y le fue muy mal, yo creo que tenemos que llegar a acuerdos para ver cómo estos cambios lo hacemos. Si no lo hacemos, créeme, la sociedad está cambiando. Y necesitamos a los partidos El votante políticos. está cambiando. Y necesitamos a los partidos políticos. Son parte de la democracia. Bueno, hay Mire, señor 50 y pico diputados son de partidos políticos. Señor Poppy Varela, usted me dijo que de vez en cuando, esta es una tarea para muchos de los diputados de la vieja guardia. Tiene que ver la serie. La presidenta del Congreso de Estados Unidos se llama Kimball Kohlstein. Y ella está luchando porque en medio de la crisis, ¿qué pasó? Todos los diputados son jóvenes y le llaman vieja. Y al final, esa experiencia es justa y necesaria en momentos coyunturales como el que vive el país, pero hay que saberla manejar. Así que mire la serie y después regresa para hablarnos de sus iniciativas de proyecto. Y qué bueno, porque hay que contagiar al resto de los diputados, ¿sabe? De esto es como lo que yo le decía, cuando uno regresa a un lugar, a la escuela, al trabajo, que uno regresa con un feeling distinto, ¿no? Aprendí, donde me equivoqué, no vuelvo a cometer esos errores. Y lo que hice bueno, lo repito. Es parte del crecimiento de la vida. Créeme, yo ahora con los diputados nuevos, muchos pues que ya conocen el reglamento interno, pero una cosa es leerlo y una cosa es cuando lo pones en práctica. Hemos estado asesorando, cuando me preguntan, hemos estado hablando con ellos, una excelente relación, así que creo que yo creo que vamos a trabajar bien. La técnica y la dinámica legislativa, la práctica, eso tiene su salsa, Sí. tiene su técnica, Sí. tiene su estrategia. Pero en fin, me quedo con el número de diputados porque esto hay que tenerlo bien presente para entender lo que el pueblo decidió a través de las urnas. 51 diputados son de partidos políticos, 48 de ellos de partidos políticos tradicionales. Y bien lo dibuja el panameñismo, que tiene 2 de la escuela antigua y 6 de la nueva era de la política. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pausa y regresamos en Regrese segundos. pronto.